Muy buenos días, paz del Señor, y estamos una vez más haciendo que tengamos un cimiento en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos el cimiento, que es la verdad cristiana, no creo que sea posible sobrevivir en los tiempos venideros, donde Dios tendrá que cumplir las profecías dichas por todos los profetas. Hablo del Antiguo Testamento. Normalmente están cumplidas, digo naturalmente. Normalmente escuchamos la palabra del Señor por las Sagradas Escrituras, pero cuando viene el tiempo del mal o una enfermedad que es de asustarse, como es un diagnóstico de un cáncer, de una neumonía, de un cáncer pulmonar ante todo, el cristiano, no solamente, normalmente el humano, decae, desfallece. Y es que no ha sido mi caso, pero también el Señor nos ha llevado a desiertos grandes y dolorosos para que aprendamos y nos sentemos o estemos en un púlpito enseñando de que Dios no nos quiere enfermar. Dios no quiere que pasemos cosas que nos duelan. No, el Señor Dios Todopoderoso hizo y nació en la encarnación, llamándose Jesús el Mesías, el Maestro, para que usted y yo seamos libertados de la esclavitud del pecado. Por esta razón es que vienen todas las enfermedades, inclusive generacional. Vaya usted donde un médico a llenar su formulario para ser examinado. Quieren saber si su papá, su mamá tuvo cáncer, a qué edad murió, porque esa es la ciencia, basada en la genealogía, en la tradicional familia, si sus padres mueren temprana edad, si sus padres murieron longénitos, si son de larga vida. Y es que todos los humanos, para dar un diagnóstico, tanto los médicos como el mismo Dios, tenemos que estar en una examinación y estar tomando un diagnóstico. La buena nueva noticia es que Dios tiene un diagnóstico siempre bueno. Y esto es lo que nos enseñan las palabras del Señor. Dios nunca nos instruirá con su palabra para mandarnos un mal. No, no se confunda. Dios nos enseña para que no incurramos en los males de la cual atraemos los males. Si nosotros nos envolvemos en lo bueno de Dios, que es lo permanente y hasta lo eterno, porque esas son promesas de Dios, de darnos la vida eterna. Pero cuando la vida eterna no podrá ser más que un engaño del enemigo, cuando estamos afiliados a una religión, cuando estamos envueltos en tradiciones, en dichos populares y creyendo que esos hombres lo representan a Dios. La Biblia dice que son emblanquecidos por fuera y sus vidas son un trapo de inmundicia. Jesús, el Señor, se hizo pobre para convencer al pueblo ensoberbecido y el rechazo de la mente humana. Así que tenemos un Padre como número uno, rico. Y en eso se apodera la religión para demostrar que sí puede ser rico el religioso. No, esa parte le pertenece solamente a Dios. El hombre que profesa la verdad y la
palabra cristiana tiene que ser sobria. No ser del todo enriquecida, así sea como tradición. Hablo del verdadero cristiano, porque tendrá que compartir sus riquezas con el pobre y el humilde. Tampoco le puede dar de un sopetón, porque si no, el pobre con adicciones se extraviará. Pero la extravagancia y la riqueza, la verdad, aunque usted la tenga en toda su santidad, no serán de atracción, porque el Señor, disculpen, se hizo pobre para convencer a los desechados de este mundo. Así que esta es una de las implicaciones de la vida del oficio en las profecías que dijeron los antiguos profetas. Como sombra lo tenían, y ellos eran del Cristo. No podían decir las palabras de Jesús, porque Jesús, el Señor, el Dios Todopoderoso hecho en la carne, no había nacido. Así que quien estaba ministrando su vida era el resucitamiento que ellos llevaban como escogidos de Dios. Identificaron: yo soy Ezequiel, yo soy Daniel, yo soy Isaías, yo soy Jeremías, y he venido en el nombre del Dios Todopoderoso a hablar. Desde Moisés, ¿verdad? Desde Abraham, desde Noé, y todos los hombres que vemos en la Biblia tenían la sombra, el espíritu de que se movía de la faz de la tierra del Señor. Por eso obedecían, por eso hacían, por eso ejecutaban, y también los pervertidos hasta ahora por eso los matan. Así que no se diga más que hay una grande fianza de parte de Dios para que usted y yo no tengamos esta carne temerosa, que no tengamos esta sombra que no sea solamente la del Cristo. Así que ese es mi tema, que me empeñé a desarrollarlo, porque este es el tema que me ha hecho sobrevivir: la sombra de Cristo, la encarnación de Dios en el Hijo, el resucitar de los muertos, el vivir con Jesús dentro de mi corazón. Y por qué no decirle la verdad, si yo y muchos cristianos no necesitamos más que el amparo del Señor Dios Todopoderoso. Así que dice que ya aquí viene a ser la obra sacerdotal del Cristo, mientras que un profeta pronuncia la palabra de Dios delante de su pueblo, un sacerdote la representa. ¿Qué estoy haciendo yo en este momento como mujer, como hija de Dios? Representando la palabra del Señor, diciendo la verdad de Jesús y haciendo y ejecutando desde mi propia vida para que esto se haga una realidad. La palabra de Dios no está muerta, porque Dios en su Hijo resucitó de los muertos. Así que esta palabra de Dios delante de su pueblo, hay un sacerdote que representa al pueblo delante del Dios mismo, y representará a Dios delante del pueblo, ¿verdad? Así que lo que dijimos antes lo hizo Jesús corporalmente, espiritualmente, mostró milagros, prodigios, señales, nos avisó, nos dijo, pero muchos lo conocimos al Dios solo de oída, no de práctica interna hacia él mismo. Así que esto es un hombre que está en presencia de Dios como mediador. Y esto está en Hebreos, el capítulo 5, el versículo 1. Dice así la poderosa palabra del Señor: todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificio por los pecados. Habrá siempre un hombre que representará a Dios y profesará la verdad de nuestro Señor
Jesucristo que está pronto de venir. Dios dice que pone un sacerdote en la familia, en la casa y con orden para que sea el mediador entre Jesús y Dios, ¿verdad? Hebreos capítulo 5, versículo 1. Así que la obra sacerdotal de Cristo comprende tanto la expiación como la intercesión. De eso usted ve que a través de hombres y mujeres que representan a Dios sobre las iglesias, donde hay como el fruto la sanidad de la gente que está con adicciones, hay los matrimonios restaurados. ¿Por qué? Porque ese pueblo de Dios, esa gente que Dios colocó un querer y el hacer de su voluntad de Él, porque estas cosas son espirituales. Estas cosas no son materiales ni son naturales. Así que si usted, como un nuevo creyente, como una nueva persona que está asistiendo a una iglesia donde está escuchando, como se dice por nombre, evangelista, evangélico, evangélica, usted no deseche la enseñanza y sométase a la práctica de lo que escucha del púlpito. No todos enseñan a practicar la palabra, porque en un momento lo primero que siempre he escuchado es esta esta debilidad, que dice que oran y luego como que el diablo se levanta. Es decir, eso sucedió también en mí en los primeros tiempos, ¿verdad? Pero todo en la vida, para alzar algo pesado, como que se va alzando lo liviano. Así que pocas palabras al buen entendedor. En un momento de eso, también la palabra del Señor dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. No que oro, lloro, me pasa lo contrario y me separo. ¿Qué dice el Señor? Que el Señor lanza la palabra para que este hombre, esta mujer, se levante como un sacerdote. Esto es lo que viene a enseñar Jesús sobre la obra sacerdotal del Cristo. No puede ser otro Jesús. No puede aparecer un hombre y decir, o una mujer, estoy encarnada con Jesús, o estoy siendo un pastor que yo represento a Jesús. Eso es imposible. Imposible. Nunca podrá ser. Lo que sí puede ser es que este hombre y esta mujer abra su vida y empiece a darle más tiempo a Dios y haga la obra redentora por el Cristo. Así que grábese siempre estas cosas. Hay el oficio de Cristo, la obra redentora del Cristo, y el Cristo estuvo desde antes los tiempos pasados, espiritualmente había resucitado ya en los hombres, y estas dos mujeres que son las mejores, Ruth y Esther, del Antiguo Testamento, ¿verdad? Así que no perdamos más el tiempo en juzgar, en calumniar, en hacer que la palabra de Dios ande ambulante en su vida, porque ella igual estará tomando campo en otras personas que son humildes, que lo buscan, que lo aceptan y se olvidan de ese dicho vulgar, popular: se cambió de religión. Eso es ignorancia. Eso nadie nunca se ha cambiado de religión, porque nunca Dios ha existido en una religión. En esos fragmentos que ponen las personas de esto es así, esta bata, estos nudos, esto santo, estas cosas, eso no existe. Eso solamente atrae el enojo de Dios para que dejemos la idolatría. La idolatría es un castigo de Dios que viene cuando hacemos un ídolo dentro de nuestro corazón, tradicionalmente o por costumbre, o muchas veces porque somos ignorantes. Yo era ignorante de la intención de Dios y por eso seguía la costumbre y temía a los santos, ponía vela, hacía rezos largos y mire, cada vez mi vida estaba más vacía. Es decir,
Ahora solamente oro por las personas religiosas, pero disfrute de una vida cristiana, es mi consejo. Hay una vital salud estable y aunque otros no lo valoren ni lo vean, ¿a quién le importa eso? Sabe que nosotros tenemos un contacto a través de la oración, muchas, con Dios. Y Dios nos hace sentir que estamos bien, que estamos aprobando la materia, que estamos y que sigamos esperando no solamente su venida, sino las promesas que tiene para nosotros. No le digo de que no pasamos prueba, de que se levantan cosas casi imposibles, que lloramos, que sufrimos. Sí, nos sucede como le sucede a un inconverso, pero a través de ese dolor, a través de esa enfermedad, nos viene el regocijo. Como premio el Señor de haberle llorado, de haberle suplicado, de haberle clamado, recibimos, mire, el paquetón de sus bendiciones. Como número 1, recibimos sanidad, libertad de opresión, los celos se van, suple nuestras necesidades donde menos lo pensamos, con quien menos nos ayudan a compartir su palabra, les gustamos siendo que nos aborrecen la mayoría. No, es un sinnúmero y eso es lo que cuento, y lo que no les cuento es porque Jesús se hizo pobre siendo rico para traernos a nosotros los engreídos. Así que no se preocupe, que Dios está pendiente de todo. Él tiene el control de su creación. Solo necesitamos hacer nuestra parte, particularmente la nuestra. Quisiéramos ayudar a todo el mundo, pero ¿qué pasa si se ayuda, si esta persona, hombre o mujer, no tiene este cimiento? Mire, Satanás es demasiado caro y ni todo lo que uno pudiera ayudarle, hablemos de la economía, naturalmente le va a ser bastado. ¿Qué hace el hombre normalmente cuando suple sus necesidades sin conocimiento? Se descarría. Nos hemos descarriado. Así que no le aconsejo más que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas las cosas serán añadidas. Esta es la obra que dice en esta página, que es lo, disculpen, sacerdotal del Cristo. Dios le bendiga. Shalom, shalom, shalom. Y estaremos mañana si Dios nos lo permite. El capítulo clave es Hebreo capítulo 5, versículo 1. Declaremos que somos un sacerdote y un hijo, una hija de Dios que tiene que divulgar, deliberar, repartir sus palabras. Dios le bendiga. Muy buenos días.